Nuestro tema es diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está basado en base a 1 de Juan, el capítulo 3, del versículo 1 al 24. Pero vamos a tratar algunos puntos que me corresponde, hermanos, porque luego va a continuar el pastor los demás versículos y yo voy a ver los primeros versículos del capítulo 3. Ser llamados hijos de Dios, para ello se tenía que pasar un proceso que luego vamos a estar viendo. Se cuenta que una mamá o una maestra en la escuela dominical se encontró con una niña que le recordaba bastante a su mamá. Ella le conocía a su mamá y empezó a conversar con ella, a hacerle muchas preguntas y la niña presentaba muchas características de su mamá. De repente la forma de hablar, o de repente la cara, las muecas que hacía, ¿no? Le recordaba y ella podía distinguir rápidamente, la maestra, de hija de quién era, ¿no? Entonces, esas son las características que los hijos reflejamos de nuestros padres ante otras personas. Y ellos nos pueden conocer rápidamente. De repente, sin la necesidad de decir, soy hijo de, o hija de fulano de tal, pero ya la persona que le conoce a nuestros padres dice, no, yo sé de quién es esa hija, ¿no? Cuando habla, creo que habla casi igual, cuando mira casi igual, ¿no? Entonces, son características genéticas que hemos heredado de nuestros padres. También de repente, un poco se refleja en cuanto, aparte de las características físicas, también un carácter de conducta, ¿no? Algunos de repente somos más pasivos, que como papá de repente, o como mamá, no sé cómo nuestros padres eran de niños, ¿no? Nosotros no los hemos conocido, pero ya en su adultez sí, me acuerdo mucho de mi mamá, era una mujer muy hiperactiva ella, ¿no? Para todo lado estaba en casa, en otras casas, en la iglesia, etcétera, y haciendo muchas cosas también. Una manera de introducción, pude hablar un poco en cuanto a las características externas que predominamos los hijos y que nos damos a conocer frente al resto. Punto número 1. El privilegio más grande es ser hijos de Dios. Es un privilegio, hermanos. ¿Cómo se ha ganado ese privilegio? ¿Cómo lo hemos obtenido ese privilegio? No fue solamente por lo que alguien nos contó una historia o porque hemos leído un libro secular. No. Yo sé que muchos de ustedes saben, tienen sus propias experiencias personales, pero también vamos a ver un poquito. Cuando me estuve preparando, el Señor me hablaba. Me decía, Lucía, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, Lucía? ¿No? El privilegio, hermanos, es que somos amados. Somos amados. Y en la cita bíblica dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Cuán amor. Y si hablamos de amor es porque, hermanos, nuestro Padre sabe amar. Sabe demostrar su amor. Y ese privilegio de ser amados, aparte somos llamados. Llamados
¿A qué? De ser hijos De Dios. de Dios. Dice, por eso, ¿qué cosa hay una parte? El mundo no nos No nos conoce. No nos conoce. Y vamos a ver algunos aspectos por qué no nos conoce el mundo. Nos ven de repente con interrogante o de repente demostramos otra cosa. Pero que sea una reflexión, hermanos, el por qué no nos conoce. Y hay el punto, el inciso 4 dice, porque no le conocieron, porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. He podido sacar estos 4 puntos. Somos amados, somos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque el mundo no lo conoce a Dios. No lo conoció a Dios. Tenemos una filiación, acá, tenemos una filiación con el Dios Todopoderoso. Tenemos una filiación, hermanos, directa con el Señor. Hay una interrogante, y como estamos estudiando este tema basado en nosotras, en las mujeres, dice, ¿cómo una mujer puede ser hija de Dios? De repente, esa pregunta, ustedes podrían decir, pero ¿acaso solamente los varones? ¿Acaso solamente también las mujeres? Bueno, puse, porque la mujer reconoce y se arrepiente de sus pecados. Reconocemos, hermanos. Cada uno conoce todo, de repente, las gradas de nuestro pecado. Todos. Casualmente, esos puntos de nuestro pecado nos ha llevado a nuestro arrepentimiento del Señor. También, así como reconoce y se arrepiente de sus pecados, nos arrepentimos. Entregamos el gobierno de nuestra vida a Dios. Que nos ayude. Si de repente todavía eso no lo hacemos, pero que el Señor nos ayuda a entregar el gobierno de nuestra vida, que Él gobierne nuestra vida y no que nosotros pretendamos gobernar nuestra vida. Es transformada y pasa a ser de enemiga de Dios a ser hija de Dios. De enemiga. Porque mientras no le hemos aceptado al Señor, hermanos, mientras vivíamos en nuestro pecado, mientras practicábamos el pecado de repente, grandes y pequeños y chiquititos, otros dicen pecadito blanquito, blandito, no sé, pero nos constituíamos a ser enemigas de Dios. Pero pasamos ese puente de ese abismo de enemistad que había entre nosotros y Dios, a ser hijas de Dios. Y eso lo puse en el otro inciso, llegamos a ser hijos de Dios, ¿por qué cosa? Acá está en negrillo, por adopción, hermano. A veces a mí me duele mi corazón cuando yo escucho a algunos padres, dice, es solamente mi adoptado, dice, solamente mi recogido. A mí me duele, hermanos. Tenemos un sobrino adoptado nosotros. Tenemos. En mi familia existe un sobrino adoptado. Si el Señor Jesús hiciera diferencia entre su pueblo y nosotros, no nos miraría con esos ojos de misericordia, hermanos.
nos miraría diferente que a su pueblo. Porque le diría, esto es mi pueblo, estos son mis hijos. En cambio, los gentiles solamente son adoptados, nada más. Pero eso dirá Dios para nosotros, hermanos. No. ¿Qué dice en Romanos 8:14? Por favor, si me pueden ayudar. Romanos 8:14, Primera de Corintios 1:9 y Gálatas 3:26. Vamos a leer, hermanos. Es un estudio, estamos en un estudio, ¿no? Amén. Romanos 8:14. La palabra del Señor dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El 17. También, perdón. Y si hijos, también herederos. Amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Interesante, hermano, cómo el Señor lo ubica en un lugar al nivel de su pueblo, al nivel de sus hijos, a sus adoptados, que somos nosotros. Dice, ¿somos qué cosa? Hay una palabra. Coherederos. 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 El adoptado no es simplemente un adoptado. Se constituye, hermanos, como si hubiera salido del vientre de la madre. Se constituye incluso con la legalidad de un estado hijo legítimo, con todos sus derechos. Aquí no solamente es mi adoptado, no, tiene todos sus derechos. Así como el hijo que nació de mamá, igualito. Y para nuestro Dios es mucho más. Primera de Corintios 1:9. La palabra del Señor dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Así, gracias, hermano. A la comunión. Es un enlace de comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Y Gálatas 3:26. Dice, la palabra de Dios dice así, hermana, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero ¿quiénes todos, hermanas? Todos nosotros. ¿Quiénes todos? Todos los que han recibido a Jesucristo. Todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Desde el momento que le hemos aperturado nuestro corazón, Él ingresó en nosotros. Él nos ha recibido como hijos. Como hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una pregunta, ¿verdad? Aquí existe una declaración. Y los puntos que he considerado, dice, hemos sido transformados. O sea, tampoco el Señor Jesús no dijo solamente, ya, tú me aceptas y punto, ok, ahora yo soy tu papá, tengo derechos contigo y tú tienes deberes conmigo. No. Le hemos aceptado. Hemos dado el paso de arrepentimiento. Hemos reconocido que nos ama, que nos llama, que no nos conoce el mundo, porque el mundo no le conoce al Señor.
es porque hemos sido transformadas. Llena nuestras vidas de gozo. Él se encarga en llenar nuestras vidas de gozo. Él murió en nuestro lugar. Él murió en nuestro lugar. Nosotros éramos dignos de muerte, merecedoras de la muerte y la muerte eterna. Pero aquí hay el brazo que nos ha extendido. Dijo, no, ustedes no van a morir eternamente. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a entregar mi vida por ustedes. Porque los amo. Nos abrió paso a la presencia de Dios. Hermanos, no hay más grande historia de amor que supere a la sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay, no hay. Siempre se dice que el amor después de Dios son de los padres, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿habrá habido un padre que ha sido crucificado por su hijo? Nosotros. No, no hemos escuchado esa noticia. Quizás de muchas maneras han demostrado nuestros padres su amor. Quizás por salvar en medio de repente caerse en un río caudaloso, se ha aventado y murió, sí. Sí, yo he visto eso en Huariaca. Un padre perdió la vida, pero crucificado. No hay más grande historia de amor. He puesto con mayúscula esa palabra, ¿no? Que supere a la sangre derramada en la cruz. Somos hijas del Dios Altísimo, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia y misericordia. Por su gracia, solo por su gracia. Y misericordia. B. Nos habla de una esperanza mayor. Puse entre signo de interrogación. ¿Cuál será esa esperanza? ¿Cuál es la esperanza de nosotros como pueblo, como hijos, como coherederas? De como estar adoptar eternamente con Él. De estar eternamente con Él. Eternamente. Entonces nos habla y estamos en espera de en su segunda venida de Jesucristo. Seremos transformadas totalmente. Amén. Esta naturaleza humana, esta carne, hermanos, va a ser transformado total al 100%. Al 100%. ¿Cómo entendemos esto? Voy a pedir que alguien me lea en sus libros, lo tienen ustedes, lo tienen en el libro en sus libritos de aquí, donde dice también Juan nos habla de una esperanza mayor. Antes del 2. O de repente yo lo voy a leer. Dice, y aún no se ha manifestado de lo que hemos de ser. ¿Cómo se entiende esto? Adán y Eva en el huerto de Edén,
antes de su caída, tenían una naturaleza que les permitía escoger entre obedecer o desobedecer a Dios. Si ellos querían, obedecían, y si no querían, no obedecían, en otras palabras, ¿no? En cuanto a no pecar. Una vez que tomaron la decisión de escuchar a Satanás, toda la humanidad quedó presa del pecado, de tal manera que no podíamos hacer otra cosa que no sea pecar con el sacrificio de Jesús. Somos limpiados y transformados de manera que ya no somos esclavos del pecado. Amén. Pero nuestra vieja naturaleza aún está presente, aunque débil y agonizante. Nuestra lucha diaria por santificarnos implica hacer morir cada día el viejo hombre. Esta es una gran noticia. Esperamos la segunda venida de Jesucristo para ser igual a Él, libres de cualquier rasgo de pecado, y le veremos tal como Él es. Qué lindo, hermano. Nuestra naturaleza, nacimos con la naturaleza caída, de desobediencia, de alzar los hombros desde chiquititos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mamá nos sabía, y los hombros estaban creciendo tanto que le decíamos, no. Nuestra naturaleza caída. Pasaremos a ser seres que no pecarán nunca más. Punto número 2. La necesidad de purificarse. Versículo 3, de la que nuestra hermana, casi todos han leído, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. He puesto 2 incisos. Amén. Se purifica diariamente. Gracias a Dios, hermanos. Cada mañana damos gracias por el nuevo amanecer, porque nuestros ojos se han abierto, nuestro corazón sigue latiendo, nuestra sangre se sigue irrigando a nivel de todo nuestro cuerpo. Pero también, durante el día, voluntario o involuntariamente pecamos. Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, ya con una mirada, con una palabra. Pero llega la noche, gracias a Dios, podemos todo pedir perdón al Señor, ¿verdad? A veces no esperamos la noche. A veces el Señor nos habla después de lo que de repente hemos actuado carnalmente. Sí, perdóname, Señor, perdóname, me ganó mi carne. Me ganó, perdóname. Empezamos a tamizar, hermano, nuestro pecado, que se vaya y que quede lo bueno en nosotros. Nos purificamos y nos santificamos. Nos santificamos. Punto número 3. ¿Qué es realmente el pecado? Del versículo 4 y 5. ¿Qué es realmente el pecado? Ya hemos hablado, ¿no?, en cuanto a todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Pero vamos, aquí las hermanas han puesto en cuanto a un buen autor de un buen libro, dicen, Barclay se llama, cómo él lo define el pecado. Y lo han añadido. Punto. Inciso A. ¿Qué es el pecado?
A veces cuando enseñamos a los niños decimos, ¿no? Para que ellos nos entiendan que es pecado, le empezamos a enumerar, ¿no? Mentir, pegar al hermanito, jalar su pelo, darle patada, hablar mal. O sea, de uno en uno tenemos que decir, eso es pecado. Nosotros somos adultos. Dice, es quebrar conscientemente la ley de Dios. Es quebrar. Pero antes de leer, de ver cada inciso, hay acá algo muy bonito. Me gustó cuando estaba preparándome, también lo voy a dar lectura yo. Dice, para no quedar mal con la gente o para que no sientan mal, no se sientan mal nuestros amigos o familiares que no son cristianos, nos gusta decir, todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. Cuando la hija o el hijo de algún hermano cae en pecado sexual, decimos, no hay que criticar, no hay que criticar, porque todos somos pecadores. En nuestra supuesta bondad o buen cristianismo, apoyamos a que se casen de blanco porque decimos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Es el tema de pecado algo que podemos tomarnos con tanta ligereza? ¿Realmente estamos siendo misericordiosos cuando procedemos de esa manera o estamos evidenciando nuestro absoluto desconocimiento sobre el tema? Interesante, ¿verdad? A veces, como se dice, hermano, comúnmente, solapadamente nos ubicamos a su lugar de ellos y justificamos. Ahora Barclay va a decir, ¿qué es el pecado? El quebrar conscientemente la ley de Dios. Conscientemente yo lo estoy haciendo. ¿Qué hace el pecado? Deshace la obra de Cristo. En Juan 1:29, no primera, sino Juan 1:29. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, si no yo mismo lo daré lectura. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermana Lucía. La obra de Cristo. Pero, ¿qué hace Jesús, hermanos? Quita el pecado que solapadamente de repente nos hemos ubicado donde no deberíamos. Hermana Lucía. Sí, hermana. Discúlpame, hermana, mi batería se está bajando. Voy a conectar a otra celular, por favor. Discúlpame, que le interrumpa, hermana. ¿Por qué pecamos? Porque nos descuidamos de nuestra relación diaria con Dios. A veces levantamos tarde, a veces personalmente me pasa eso, hermano. Reconozco delante del Señor. Rápido bajo para hacer la obligación antes. Digo, después va a ser mi devocional, después. A ver si llega después. O si no, solamente, gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor, estoy respirando, ve cómo sale, puedo respirar. Y ¡pum! Corremos. ¿Por qué? El uno, porque no permanecemos en el Señor, porque nos descuidamos de nuestra relación diaria con Dios.
tomamos decisiones que nos parecen más adecuadas a nuestro parecer. Como dije, leí en antes, ¿no? A todos que se casen de blanco, ¿no? Un hermano dijo, ¿no? Cuando una hermanita se iba, no voy a decir ni de qué lugar ni quién es el hermano, la hermanita se iba a casar y todo el mundo supo en cuanto a la hermana. Y le dijeron, hermana, ¿ella se va a casar de blanco? Ah, tú estás juzgando, ¿no? A ver si los varones que no han caído vayan descalzo al matrimonio. Entonces, porque la hermanita se casó de blanco, ¿no? Había muchas observaciones de ese aspecto. ¿De dónde procede el pecado? ¿Quién es el autor del pecado, hermanas? Satanás. El diablo. Porque él peca desde el principio. Adán y Evita estaban paseando por el Edén, estaban mirando románticamente de repente cada cosa que conocían. ¡Qué precioso! ¡Qué bello! Mira esta flor, mira esto, mira el otro. Estaban empezando a conocer todo lo que la naturaleza que Dios había creado con tanta armonía en sus corazones. Pero ahí, ¿quién se presenta? Satanás. Satanás. Y empieza a jugar en la cabeza de ambos. Y sabe que la mujer es más, no, medio que a todo dice sí muchas veces, más sentimental, más rapidito de apreciar el engaño. A ver, Evita, ven. Sí ha dicho Dios, ¿no? Mira, por esto, por el otro. Pero mira, esto va a pasar. Y a Eva pues no dio vuelta a quedar. Sus oíditos fueron cosquillados por Satanás y por ahí entró todito el susurro del enemigo al corazón de él. Consecuencia, el mundo decadece. Toda la creación de Dios decadece. ¿De dónde procede el pecado? El diablo. Porque él peca desde el principio. Una vida pecaminosa es característica de los hijos del diablo. El diablo, no de los hijos de Dios. Y que el Señor nos ayude. ¿Es posible vencer al pecado? Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Por nosotros mismos? No. No es posible. No es posible. Solo sí es posible si contamos con la ayuda de nuestro Señor, de nuestro Salvador, quien venció y destruyó las obras del maligno. Amén. Mateo 12, 25 al 29, Lucas 10, 18, Colosenses 2, 15, Primera de Pedro 3, 22 y Juan 12, 32 sostienen que el enemigo ya fue vencido, está destruido. Con su ayuda podemos vencer el pecado, pues no hay pecado en Jesús. Eso es el sello de garantía. Satanás no puede decirle, mira, tú también eres pecador. Tú también has aceptado esto. No. No le puede tirar a la cara ninguna aceptación de pecado. Porque él sabe que Jesús es intachable. Siempre lo fue. Lo demostró y lo sigue demostrando. Y sabe que poco tiempo le queda.
para que verdaderamente arrebata a todos sus hijos, quienes le han aceptado con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma como su único Salvador. Hasta aquí el tema de la lección 3 y la próxima semana continuaré con el punto 4, 5 y 6. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.